Buenos días, alegría, y gracias por acompañarnos hoy en esta nueva emisión de Cuarto Poder. Hoy vamos directamente con noticias nacionales. Las campañas presidenciales estuvieron presentes ayer los representantes de 7 de las campañas en el CONEP, en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, presentando sus propuestas económicas. No hubo gran novedad, no recuerdo tampoco ninguna de las propuestas que haya sido innovadoras. Todas se quedaron en lo políticamente correcto de decir, en lo que todo el mundo ha hablado, ¿no? De la deuda pública, el gasto del gobierno, el desempleo, los problemas del seguro social, pero no hubo propuestas innovadoras. Fue más predecible la presentación que otra cosa. En otros temas ya se sabe cuál va a ser la metodología del próximo debate presidencial, que es el 13 de marzo. Ayer se repartió la participación por azar. Va a tener algunas diferencias con el primer debate. Por ejemplo, va a haber 3 moderadores cuando en el primer debate hubo 2. Estos moderadores van a hacer también preguntas de seguimiento a los candidatos, no solamente la pregunta inicial. Va a haber un público de 60 jóvenes que van a poder hacerle preguntas a cada candidato. Fueron ayer los representantes de las campañas de todos los candidatos, y el único candidato que fue directamente él fue Melitón Arrocha. Sacaron las bolas de un bowl transparente para garantizar, pues, valga la redundancia, transparencia. Así que eso es otro tema importante. Y antes de que se me olvidara, la nota curiosa del debate de CONEP ayer, que contaba que había el evento de las propuestas económicas. El representante de Gaby Carrizo arrancó su presentación diciendo: sí, vamos a ganar. ¿Y qué recibió de respuesta? No vas, no vas. Así que, y eso fue al unísono, por supuesto. Eso fue interesante. En otros temas, al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Sedalice, le va a corresponder admitir o no la demanda presentada por el aeropuerto de Tocumen contra Odebrecht, en la demanda contenciosa administrativa, para que se declare nula la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, que falló a favor de Odebrecht, y también revocó la decisión del aeropuerto de terminar el contrato e inhabilitarla para poder participar en otras licitaciones con el Estado. El 20 de febrero fue recibida este documento en el despacho de Cecilio Sedalice. Todavía no ha sido admitida. El abogado del aeropuerto Tocumen es la firma Morgan & Morgan, y la constructora está representada por la firma Britton e Iglesias. Eso es otro tema importante. Tenemos ya el video del Trágame Tierra de ayer en CONEP. Si llegan a ganar la presidencia de la República, ¿cómo harían para hacerle realmente frente, ahora sí, al tema de la evasión fiscal? Y si ustedes harían una reforma fiscal y una reforma tributaria. Gracias, Álvaro, y sí vamos a ganar. Déjeme decirle lo siguiente, fíjese. Vamos a ganar. Por favor. Tenemos que seguir perfeccionando el sistema. No vas, directamente en su cara. Bueno, cuando uno se arriesga, puede perder también. Pero bueno, hablemos hoy sobre el retraso en el inicio del año escolar. Hoy vamos a hablar con el precandidato Jorge Bloise. Ay, candidato, ya estoy como... El candidato Jorge Bloise, el 8-4. Jorge Bloise tiene una especialidad en educación y tienes bastante experiencia en el tema, maestría, incluso hay tesis en el tema. Sí,
Muy buenos días, Flor, gracias por la invitación. En efecto, los últimos años me he dedicado a trabajar en el tema educativo desde afuera del ministerio, pero con organismos internacionales, con fundaciones, con el sector académico. Mi maestría y mi tesis tuvo una especialidad pues, en el tema educativo y actualmente hace tan solo unos meses desarrollé una investigación con el Centro de Investigación Educativa y pues soy parte del centro, parte de la Asociación de Panameños Investigadores en Educación. Y pues me interesa mucho, tengo una pasión, una vocación especial por el tema educativo y obviamente como todos los panameños, con ansias estábamos esperando este 4 de marzo para que el último inicio de clases de esta gestión fuera diferente, pero lastimosamente nuevamente se retrasa el inicio para premedia y media y muchas de las escuelas no están listas. ¿Por qué es tan grave eso y por qué es tan importante el estatus de la infraestructura de las escuelas? Lo primero es que cada día perdido de clases, por eso nosotros sí hemos podido mantener la consigna de que sabemos la importancia pues, de las luchas de los diferentes sindicatos y todo, pero cuando un docente no está en el aula o cuando una escuela no inicia clases, ya sea por el ministerio o por el gremio, por cualquier actor, el estudiante es el que se ve afectado, porque cada día de clases que se pierde es una pérdida en los aprendizajes que tiene el estudiante, que más adelante es difícil poder recuperar y que también recordemos, yo sé que puede sonar como discurso trillado, pero los datos nos dicen muy claramente que lastimosamente la pandemia aún causa estragos en la educación, porque venimos con 2 años de retraso que los estudiantes han tenido que ir poco a poco acomodando un poco ese aprendizaje y que hoy día, cada día que pierden, no permite nivelar ese conocimiento, nivelar ese aprendizaje de los estudiantes y estamos apostando por eso, pues a varios proyectos en el tema educativo para modificar desde el tema institucional, desde el tema curricular, desde el tema docente y también un tema fiscal, porque yo creo que el Ministerio de Educación debe un poco acoplarse a la figura que tiene la Autoridad del Canal de Panamá en cuanto a la gestión administrativa y financiera, porque es siempre parte de las más que las excusas, un poco de la razón que se da porque las escuelas no están listas, es porque pues, el periodo fiscal cierra ya el último mes del año, ya no tienes no tienes la partida de tu lado para poder gestionar las remodelaciones y las infraestructuras, pero aparte de esa propuesta también quiero hablar de una propuesta muy innovadora. Pero un momento. ¿Cuál es el problema? ¿Es voluntad? ¿Es burocracia? ¿Es desidia? ¿Es incapacidad? ¿Cuál es el problema? Es incapacidad y también mucha burocracia de por medio. Pero no solo del ministerio, o sea, no solo de la ministra, de los viceministros, de los directores, sino también, y es importante aquí este rol, del director de la escuela. Ellos tienen un fondo que se llama el Fondo FESE, que no se usa, porque no saben cómo usarlo, no saben cómo administrar y manejar este fondo. Y con este fondo ha sido creado justamente para que ellos puedan tener sus escuelas listas. Entonces, también tengo que decir... Y hay un viceministerio exclusivamente para eso. Infraestructura, correcto. Pero también debo decir que mucho solamente se pasa la responsabilidad, digamos, al viceministerio o a la ministra, y también hay mucho que hacer con el director del centro educativo, porque es quien tiene el poder de poder acceder a este fondo y remodelar o modificar el centro educativo. Entonces, por eso apostamos también un poco a descentralizar el sistema. También mucho de este proceso es muy burocrático. También afecta ese proceso, porque cuando tienes que pedir la puerta que necesitas en la escuela en Darién, más que ir a la regional, toca que esa solicitud llegue igual al despacho del ministerio acá en Ciudad de Panamá y todo es un proceso que realmente por eso también los directores abandonan. Inclusive a veces le empiezan, yo he trabajado mucho con los docentes, directores, que empiezan la solicitud, pero al ser una desidia poder alcanzar esa autorización para poder acceder a ese fondo, abandonan el proceso. Todo este proceso educativo, o por lo menos lo han hecho complejo, porque quizás el elemento de la política presente en el Ministerio de Educación altera las cosas. Y cuando hablo de política, hablo muchas veces de nombramientos que no son los más aptos para las necesidades técnicas de ciertas posiciones. Porque vemos, por ejemplo, que hay un viceministerio de Infraestructura, como dice Flor, es cierto, pero ese viceministro de Infraestructura no necesariamente llega allí por concurso o llega allí en función de la necesidad técnica que tenga el ministerio, sino en función de política. Y yo lo digo con conocimiento porque lo vimos haciendo política al viceministro de Infraestructura.
en las internas del Partido Ellos son Revolucionario expertos, Democrático. pero son expertos en justificarse. Claro, y sí, a lo mejor es cierto que tiene esa capacidad, pero la política priva por encima de la necesidad técnica de un ministerio que cada día que pasa se hace más técnico. La educación es un tema técnico y seguimos enseñándola como en el siglo pasado. Y gracias por traer esa colación, porque sé que estamos ahorita enfocados en que las escuelas no están listas, en que el periodo pues se atrasó el inicio, pero bueno, cuando yo inicié con 17 años, que ya por mi abuelo me encantaba el tema educativo y empecé a trabajar con expertos en Panamá y tuve la oportunidad de trabajar con muchas fundaciones, me decían, Jorge, en Panamá siempre nos hemos enfocado en que las escuelas estén listas, en que la infraestructura, y eso es necesario, pero hay que enfocarse en el currículo. Porque tenemos escuelas muy lindas, listas, escuelas de alto nivel, pero que no se está enseñando lo que se debe enseñar, que no se están utilizando las metodologías que hoy día se deben utilizar, que nuestros docentes siguen enseñando como hace 40 años. Entonces, hay una encrucijada porque si bien tenemos que hablar de este tema de infraestructura, que es importante y que se pueda garantizar los servicios básicos mínimos en todas las escuelas, pero también es hablar del tema curricular, del tema del contenido, del tema de la metodología y de la enseñanza en el aula de clases, porque hoy día un niño, un estudiante que tiene un celular, realmente es muy fácil que se aburra, porque cuando llega al salón siente que ya todo lo que tiene al frente lo puede... Eso es un buen punto. Ese es un buen punto porque... Pero por otro lado no les enseñas entonces a gestionar emociones, No, a es manejar que sus finanzas. cuando tú fuiste a la escuela, Flor, que fue en el siglo pasado, obviamente así como fui yo en el siglo pasado, o tú fuiste en este siglo a la escuela. Del siglo pasado, ¿eh? Ok. Cuando fuiste a la escuela, cuando yo fui a la escuela el siglo pasado, no existían redes Oye, pero espérate, sociales. me gradué en este siglo. Ah, tú te graduaste en este siglo. ¿Te graduaste en el 2000? 2. En el 2002. O sea que tu último año fue ya de este siglo. Bueno, parte del siglo pasado. ¿Tú en qué año te Porque, graduaste? 2015. imagínate, Era la vida. o sea, no es lo mismo haber estudiado en mi época, 1987, que en el 2002, que en el 2015. Está la gente dice que... Y tira la cédula, tira la cédula. Haz el cálculo. Pero, o sea, en mi época, o inclusive en la época de Flor, no existía la internet como tal. ¿O tú utilizaste mucho internet en la escuela? No, Muy claro poca. que no. Pero cuando Jorge se graduó, el internet era todo. Entonces, Pero solo en la clase de informática. Entonces, mira tú, o sea, mira tú. no tenías durante las Claro. otras asignaturas. Hoy en día pasamos la pandemia y nos enfrentamos a esa realidad. Entonces, un niño de 5 años sabe más que lo que nosotros sabíamos en esa edad. Es más, y algunos saben más que lo que nosotros sabemos en este momento, Bueno, porque tienen acceso a toda la información A en mí su mi hija celular. de 8 me da cátedra y no tiene celular. Claro, y tú no le das celular. No. ¿Tú le vas a dar un celular a un niño de 8 años? Digo, sí, hay gente que lo hace. Claro que sí, pero ellos tienen el acceso. Claro. ¿Cómo se está enseñando en las escuelas? Se sigue enseñando igual como cuando Pero yo los estaba en niños la también escuela. nacen O sea, con hace ese 30 chip. O sea, años. yo tengo un hijo de 1 año y él hace así en Por eso. la pantalla con el más dedito y todo. Con más razón. Siguen enseñándole a ese niño como me enseñaron a mí hace más de 30 años. Exactamente. Y no le enseñan esas habilidades blandas que tú mencionabas. Son claves. No le enseñan a interpretar, no le enseñan a poder, con toda la información que tienen, llegar a un buen análisis. Entonces tú ves que de repente terminan apoyando allí a cualquier populista que les engaña y que les echa un cuento en el oído. O después peor, se vuelven políticos. O se vuelven políticos, exacto, porque es la forma más fácil de verdad. poder, claro, de poder llegar y poder obtener cosas y poder tener plata, porque así se venden los propios políticos y si no veamos las redes sociales de ellos. Fuera de broma, o Sí. sea, gestión de emociones es clave. Y Sí, no no se se da. enseña. Si tú sabes tener bien tus emociones, tú puedes con lo que sea. Por eso en la vida. yo parte de la propuesta que tenemos en el tema curricular no es precisamente seguir metiendo materias, educación financiera, educación ambiental, salud mental, que son temas muy importantes y cruciales, pero debe ser transversal en todo el currículo, para que en todo el contenido, por ejemplo, hablar de las habilidades blandas, no es algo que precisamente se tiene que dar en una materia, o sea, es algo que se puede dar en la materia de cívica, en la materia de ciencias sociales, en español se puede ver las habilidades blandas con el debate, que se meta en clases de español, en clases de ciencias naturales. O sea, hoy día, todas estos conocimientos que tienen que estar en el aula, no precisamente es como estábamos pensando muchos, que tiene que ser una materia. No, hay que tener unos derechos fundamentales de aprendizaje que garanticen estos conocimientos, que garantice esto que estamos hablando y que año a año la dirección de currículum pueda ver el contenido que está en las aulas e ir actualizándolo, ir mejorándolo, ir siempre apuntando a que todos los días pasa algo nuevo en el mundo. Hay guerras que son declaradas, hay fenómenos que van ocurriendo
y que nuestros jóvenes tienen derecho a que al año siguiente que van a la escuela, tener ese contenido actualizado. Trabajar también en un híbrido, contenido digital y contenido también físico. Sabemos que ni el docente va a desaparecer, ni los libros de texto van a desaparecer, porque es parte de la metodología de enseñanza aún en el siglo XXI. Claro, pero la forma en que se presenta ese enseña, libro de claro. texto también. O sea, Sí, ya un profesor no puede llegar con apunte ni siquiera a mano. En algunas Que hojas copien del amarillas. tablero, eso sigue ya pasando. ese Sigue tiempo pasando. pasó. Y no es un tema ni siquiera de condición socioeconómica, porque hoy en día el censo que acaba de terminarse confirmó el 85% de la población en este país tiene acceso a un celular. Y eso llega a las áreas más recónditas y apartadas de este país. Saben cargar una tarjeta, saben tener acceso, saben utilizar el celular, saben tener acceso a esa información. Entonces ahora potenciemos eso. Y en ese sentido, la educación en Panamá se ha quedado atrás. Vamos un poquito más allá, inteligencia artificial. Ni le he dicho. hablar de eso, Sí, imagínate. yo sé que parece hablar de otro país, pero la inteligencia artificial evidentemente vamos. está en Panamá, así allá vamos, y yo quiero hacer el llamado ahorita a los docentes, hey, aprovechemos esto para usarlo a nuestro favor. No tengamos miedo de que los estudiantes van a usarlo, se van a copiar, la tarea la van a hacer con ChatGPT. No. ¿Cómo podemos utilizar en otros países la inteligencia artificial en estos momentos? Permite evaluar a los estudiantes en cuestión de segundos e identificar, porque todos los estudiantes son diferentes, cuál reconoce, Las cuál fuerzas aprende o no. mejor con imágenes, cuál aprende mejor con texto, Sí, cuál la fortaleza de cada cuál uno. es la fortaleza de cada estudiante a través de cómo responde en un examen, de cómo responde en la clase. O sea, hay que utilizar las herramientas que tenemos en el mundo de hoy para poder enseñar mejor. No, es más, y tú dices que, y mira, y uno se sorprende, uno piensa, no, es que estamos lejos de la inteligencia artificial. No, está más cerca de lo que la gente piensa. Está súper cerca. Claro, no, está en la mano de esas personas. Y ya no importa el valor del celular con el que tú accesas a Internet. Ese celular ya te brinda la oportunidad de tener acceso a la inteligencia artificial. Lo utilizas con las redes sociales. Y en Panamá, pues el uso de las redes sociales se ha profundizado. O sea, cada vez más panameños tienen acceso a esas redes sociales, entonces tienen acceso a esa inteligencia artificial. El asunto es que no saben distinguirla ni identificarla y ahí es donde entra la educación, como tú muy bien señalas. Así es, tenemos que enseñar justamente a tener ese criterio en las aulas de clase. Y otro componente nada más porque ya hemos podido tocar las dos principales propuestas en educación, fortalecimiento institucional, el tema curricular y es el tema docente. Este año el Ministerio de Educación tiene casi 40% más de presupuesto. Y yo hice una investigación, la investigación que realicé el año pasado, que obtuvo pues, el Premio de Nuevos Investigadores 2022. Esa investigación la hice porque era muy necesario tener el dato en Panamá de que no importa cuánto presupuesto más invirtamos en educación, no se ven los resultados. Y no se ven los resultados porque no se invierte bien. Porque actualmente cerca del 90% se ve en funcionamiento, se ve en planillas, se ve en el personal administrativo y lo que se ve inversión es justamente para tener mejores infraestructuras, pero no estamos invirtiendo en realmente lo que retribuye en educación, que es invertir en nuestros docentes. Y no hablo de salario, hablo de la formación, de la preparación que se les da y poder traer también. En Panamá hemos estado protegiendo mucho en muchos sectores. Hay que traer a los mejores del mundo para que estén con nuestros docentes, que nuestros docentes se codeen con los mejores del mundo. No solamente en educación, en un montón más de profesiones que tenemos restringidas por miedo a la competencia, cuando lo que tenemos que subir es la vara, no bajarla. Pero bueno, vámonos a un cambio y ya regresamos. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos hoy. Ya volvemos. Gracias, Jorge. Resuelva. Que nadie te quiera o no te quiera. Dale flor, dale flor. Porque es Ahí a la candidato, vida. sí. 65 días, 22 horas, 33 minutos, 15, 14, 13, 12 segundos, 11, 10 y el Tribunal Electoral no se ha enterado. No estoy entendiendo. Todos los días estoy un poquitito más indignada. Estoy 3 segundos más indignada, 2 segundos, 1, porque ya son 32 minutos, no 33. ¿Entendiste? Y el Tribunal Electoral no lo entiende. No o sea, estoy entendiendo. Porque es que Ricardo Martinelli sigue siendo candidato a la presidencia de la República hoy. Exacto. O sea, hoy Ya sigue lo siendo es. candidato a presidente. Todas las mañanas yo me meto así como para ver si me dan la sorpresita y nada, Y oye. no encuentran nada. No. No encuentran. No estoy entendiendo. Pero bueno, ya estamos Oye, de regreso. en Hablemos de Cuarto Colón, Poder. hablemos del plan Colón. Diógenes Galván, candidato alcalde ahí en Colón, va a conversar con nosotros esta mañana con el señor Gustavo Restrepo. Él tiene una propuesta interesante para Colón. Él lo ha hecho llamar
Plan Colón, así es, ¿no? Sí, Plan O sea, Colón. yo creo que en otros años, en otras administraciones, Juan Carlos Varela no lo llamó también Plan Colón. Renovación Colón. Renovación Colón. Es. Igual, Renovación, Colón, lo que sea, las imágenes que pasaste ayer en el noticiero, Sí. yo las veía y yo decía, déjame revisar Pero- bien si es Colón o es como Bagdad. Pero hay una diferencia. En Parece esta un oportunidad. posguerra. Las mayores transformaciones se han querido dar desde la presidencia, o sea, desde la capital hacia Colón. Ahora lo que está planteando Diógenes, por lo que entiendo, es hacerlo desde Colón. Es para lo que el en resto de la teoría han del debido país, ¿no? hacer, para eso son los representantes electos, para hacerlo desde el lugar donde son electos, ¿no? Claro, en el caso de Diógenes no es representante, candidato al... Por supuesto, Del no, distrito. pero los representantes del voto popular, no estoy hablando Ah, solamente ya, de ok. representantes, sino alcaldes y diputados también. Ok, así es. Sí, sin duda el distrito tiene la responsabilidad de desarrollar, o sea, desde el liderazgo de un representante, que en este caso es el alcalde. Para mí lo más importante es primero entender qué hay que hacer, o sea, cómo te metes en este tema para gobernar a través de la política, coño, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué necesitas para lograrlo? Y ahí te das cuenta si se puede o no. Yo creo que ese fue el primer hallazgo que alcanzamos. Yo soy ingeniero naval, empresario, y no tenía conocimientos en ese momento de una carrera política y mucho menos de políticas públicas o de gobernabilidad. Entonces, eso toma tiempo. Yo creo que ese es uno de los problemas. O sea, la gente entra a esto con ganas de ser, pues, y de ser alcalde, ser diputado, ser lo que sea, y no saben lo que se están metiendo. A nosotros nos tomó tiempo, nos ha tomado bastante tiempo entender lo que teníamos que hacer. Y una de las cosas es planificar, pero planificar bien, no planificar para tener un documento. Planificar desde la participación ciudadana, diagnósticos ciudadanos con la participación de la gente. Para Planificar y entender los ejecutar, problemas. ¿no? En todo Y caso. lo primero es planificar, construir el poder para poder ejecutar. Entonces estamos en este proceso, que es el más complicado a mi juicio, de la construcción del poder, de hacer que, de alguna manera, transmitirle a los ciudadanos que van a la urna, de que tenemos un proyecto confiable, sabemos ya cómo lo vamos a ejecutar, cómo vamos a conseguir los recursos, y este proyecto está dirigido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de la ciudad, y llevar a la ciudad en una ruta de desarrollo lógica, ¿no? Hoy nos acompaña Eso es lo también el señor difícil. Restrepo. ¿Cómo entra en este juego, este rompecabezas, usted? Hace mucho tiempo atrás tuve oportunidad de conversar con Diógenes sobre su interés, pero además sobre una experiencia que habíamos realizado. Usted es como paisa, ¿no? Yo soy paisa. Ah, sí, sí. Yo estoy oyendo. Sí, bastante. Y en esas conversaciones identificamos que para mejorar una ciudad había que mejorar primero a los ciudadanos. Y eso partía desde la idea de consulta para poder entender hacia dónde debería ir el desarrollo y las propuestas de una ciudad. Y a partir de ese momento, no solamente hemos entablado una conversación, digamos, sobre la política, sino las maneras y las formas de hacer bien hecha la política. ¿Y el modelo es Medellín? No, yo creo que el Plan Colón tiene un modelo propio. Lo que pasa es que Diógenes ha tenido la virtud y creo que la paciencia de mirar distintos modelos, entre uno de ellos Medellín. Claro, lo que ocurre es que usted tiene esa experiencia. O sea, no es cualquiera el que pudo transformar una ciudad como Medellín. Recordemos cómo era la Medellín de los 80 y cómo se transformó en lo que hoy en día es esa Medellín. Así es, nos tocó una experiencia muy interesante porque era un momento crítico de la ciudad. Estábamos en un tiempo de posguerra muy complejo y por fortuna tuvimos oportunidad desde la arquitectura plantear unas propuestas que buscaban... No, es que fortalecer la comunidad. Medellín era sinónimo de droga, era el nombre le daba el nombre al cartel de drogas más peligroso del mundo. O sea, quizás era más peligroso que Bagdad en su momento. Así es. Sí, cuando la Violencia. guerra de Bagdad. Si no me- La violencia, el narcotráfico. Yo creo que además la desilusión de los jóvenes era lo que marcaba un poco la perspectiva. Pero yo recuerdo como estudiante en la universidad ver las bombas, educarnos dentro del momento de las bombas, de la muerte de muchos amigos y dentro de situaciones muy, muy complejas de la política de la ciudad, que no daban y no generaban esperanza ni expectativa para ninguno de los que estábamos allí. Recuerdo que uno de los letreros en el aeropuerto decía: el último que sale apaga la luz, que era un momento realmente muy Increíble. Difícil, ¿no? Difícil. pero la ciudad salió porque confiamos en una manera de hacer las cosas. Y creo que eso nos demostró los últimos veintitantos años, 22, 23 años, que había una visión de largo aliento. Y creo que es lo que de alguna manera logramos sembrar en su momento. Exactamente, ¿por dónde hay que empezar en ese Plan Colón? O sea, lo que estamos haciendo. Uno es
construir un plan desde la participación ciudadana. Es importante destacar de que Gustavo Restrepo es el arquitecto que participó en el Plan Medellín. Entonces es un modelo de desarrollo que vamos a ver quiénes lo que están en una condición muy difícil, todavía mucho más difícil de Colón, cómo lo hicieron. No podemos importar el modelo, pero sí podemos aprender. Y ya no nos fuimos a Medellín a caminar y a pasear, nos fuimos a buscar y a conversar con la gente que hicieron, que lo ejecutaron, que lo crearon. ¿Qué empezamos por Colón? Ya la gente en Colón participó en la elaboración de un plan del distrito. La gente participó durante 2 años en consultas, cuestionarios, entrevistas, propuestas, 505 propuestas, 503 propuestas tenemos de los ciudadanos. Y identificamos lo que hay que hacer. Vimos hay que hacer? que pudimos ¿Qué ver en esta propuesta, en este diagnóstico, de que el desempleo es la primera causa o la primera preocupación del ciudadano del distrito. Así que nuestro modelo de desarrollo, que va a ser una alcaldía con un modelo desarrollista y no municipalista, es todas y cada una de nuestras iniciativas deben ir dirigidas a generar oportunidades de acceso al empleo, oportunidades de que la gente, el joven, ¿Cómo pueda un conseguir alcalde trabajo. hace eso? Es como la ley lo prevé. ¿Cómo? Por ejemplo, nuestro eje de desarrollo económico va a ser el turismo. Y estamos proponiendo la construcción de un centro de convenciones. Pero la alcaldía no tiene dinero para construir un centro de convenciones. Hay 2 formas de hacerlo. Hemos estado viajando, conversando con fondos de inversión internacional. Estamos buscando un operador para hacer un acuerdo entre el fondo de inversión, que es el dinero, y el operador internacional. Nosotros como alcaldía proveemos el terreno, la tierra, y se construye el centro de convenciones y en torno a un centro de convenciones gira todo lo que es el desarrollo turístico en materia de entretenimiento de una región. La otra manera de hacerlo es, por supuesto, con el gobierno central. Que el presidente de la República entienda de que tenemos un plan donde vamos a promover el turismo a través de, por ejemplo, la construcción de infraestructuras como estas, y diga, bueno, voy a disponer un presupuesto importante para Colón. En este momento tenemos tenemos un acuerdo con el señor Rómulo Rux. El señor Rómulo Rux ha aceptado invertir cerca de $600 millones en Colón. Si gana la presidencia, claro. Si gana la presidencia. Porque usted está de candidato por el CD, por panameñismo y también por la libre postulación. No, solamente como libre postulación, porque alcanzamos las firmas y fui postulado en el Cambio Democrático. Ah, y Cambio Democrático. Solamente el Cambio Democrático Ok. he sido postulado. Pero bueno, nos tocó sentarnos a conversar. O sea, ¿vamos a hacer política o vamos a hacer país? Bueno, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos un proyecto. Pero por Moca no. No, por Moca, no. Moca tiene su candidato. Tiene su candidato. Ese era en otro momento de la historia. Ese es otro momento de la historia. Pero por Capítulo ejemplo... de Oscuro parte 1000. Sí. Mira, una ciudad tiene muchas oportunidades para generar proyectos de inversión importantes. La alcaldía, a través de la ley, puede crear empresas municipales para atraer inversión de entes privados. Te pongo un ejemplo a qué está pasando en Panamá. Aquí hay una alcaldía en Chepo que maneja 1.6 millones de dólares, 1.6 millones de presupuesto anual, pero tiene inversión por 34 millones de dólares. ¿Cómo? Porque han hecho empresas públicas, empresas mixtas, han atraído inversión privada. ¿Quién es el alcalde? No recuerdo el nombre del alcalde. Y esto es solamente a nivel alcaldicio. Sí, usted puede desarrollar su región desde la alcaldía. De hecho, está la ley para eso. Hay que sentarse con el consejo, decirle, oye, aquí tenemos, por ejemplo, uno de nuestros proyectos es articular una empresa de transporte urbano. Una empresa de transporte urbano, ya nos sentamos con los representantes de Hyundai aquí en Panamá. Los invitamos a que nos ayuden a construir o a hacer un estudio para plantear una ruta y para proveer de transporte público el distrito. Entonces, ¿qué tú haces? Tú creas una empresa público-privada, una empresa pública, emites el 90%, 80% de las acciones a la venta, se la entregas o se la vendes o negocias con esta empresa de transporte, la empresa de transporte administra el proyecto y por supuesto todos nos va bien. Resuelves el problema del transporte, tienes una empresa privada, brindando el servicio. Que generalmente lo hace mejor que una estatal. Por supuesto, y no solamente eso, sino que dentro de la conversación estamos contemplando traer
todo el equipo del taller de mantenimiento de esta empresa a Colón. O sea, comienzas a generar otros. Pero ¿por qué no se ha hecho hasta ahora eso? Porque yo creo que no ha habido visión en eso. Por eso te dije, yo tuve que ver qué puedo hacer desde la alcaldía. Leerme la ley. Y yo mismo me pregunto, coño, ¿por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han desarrollado, articulado empresas públicas, privadas? Porque están en otras cosas, ¿no? Están en otras cosas. ¿Y qué opinas del levantamiento de fuero de Alex Lee? El levantamiento de fuero, que lo hagan o que se lo hayan En levantado. teoría lo hizo. Sí, él se levantó el fuero, sí. Sí, miren que yo poco le he prestado atención a lo que hace el señor Aleli. Yo ni sabía que había pasado. Estamos tan Tú concentrados. vas en tu carrera por tu lado y el que vaya en la suya. Sí, Pero regresemos al total, tema de mira. Medellín, porque para eso tenemos... Sí, no sabía que estaba haciendo. Estamos concentrados en lo que tenemos que sobre hacer. todo para entender. Bueno, Yo pensé que me iba a decir que yo no sé quién es Alex Lee. Sí, casi, ¿no? Ya es más o menos. entiendo también las diferencias políticas, administrativas que pueden existir en Colón. Creo que eso se puede traspolar a lo que ocurrió en Medellín en esa época, en ese momento de la historia de Medellín. ¿Y cómo pudo solucionar o cómo pudo levantarse Medellín después de estar en una situación como esa? Creo que esa experiencia suya es importante conocerla. Qué bien. Yo creo que fundamentalmente fue como articular un único programa donde todas las secretarías hacían parte del principio de desarrollo. Esto significa fortalecer la cultura significa también fortalecer la educación, pero fortalecer, digamos, la mirada a futuro de los ciudadanos, y eso tiene que ver con desarrollo de instalaciones en los territorios más informales, poder haber acompañado a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores en ese proceso, y en ese proceso plantear lo que la comunidad estaba necesitando. Y eso significa no solamente desarrollar físicamente la ciudad en esos territorios más humildes, con mayor inequidad, sino también fortalecer al ciudadano en participación ciudadana, pero digamos, en un compromiso hacia que ese joven no tuviera la disculpa de no haber tenido la posibilidad de acceder a la educación. Si le brindamos esas oportunidades en educarse, pues el joven iba a encontrar otros caminos. Eso fue empezando a mandar un mensaje a los jóvenes para que la discusión contra el narcotráfico, por ejemplo, no fuera una discusión frontal, sino más bien salvar a los chicos del riesgo que tenían en el narcotráfico. ¿Cuántos años demora esta transformación? Es un tiempo largo, por eso hay que tener una política pública de continuidad. No solamente son 5 años, en nuestro caso en Colombia son 4 años, pero se requiere sí que haya una administración que diga, planeemos propuestas en educación, en economía, en transporte, en deportes, en cultura, en recreación, que ojalá vaya a los 21 años. Los psicólogos dicen de 3 septenios, 21 años. Pero hay otros que dicen que la mayoría de edad se logra a los 21, pero que se necesitan los otros 7 años para poder desarrollarse profesionalmente. Así que plantean a 28 años. La verdad es que lo importante es tener una política pública que permita evaluar los avances, no en tu gestión, sino en la gestión que sigue. O sea, deberíamos entonces tener la capacidad de autoevaluarnos, de ser capaces de, en la autoevaluación, poder regenerar nuevas propuestas. Así que diría Eso también está mucho en los ciudadanos, no solamente en las autoridades que eligen, porque al final, y eso es lo que se señala muchas veces a Colón, Sí, por supuesto. que son los propios colonenses los que se frenan en su desarrollo. Pero por eso la experiencia del señor Restrepo es importante. Y a eso iba, o sea, Porque, justo en porque tú te Medellín, imaginas diferente. el ¿qué Medellín... cambio cultural tuvieron que lograr en los Es que ciudadanos? tú A te eso imaginas iba. el Medellín de los 80 versus el Medellín de hoy. O sea, ese cambio cultural sí se puede hacer y ahí está la prueba. Claro, por eso digo, ¿cómo fue ese cambio que se necesitó para que hubiera ese cambio cultural? Yo creo que lo más importante fue el mensaje hacia los jóvenes para la participación en política. O sea, educarse en el proceso de ser ciudadano significa también la oportunidad de entender. ¿Eso qué quiere decir? Sos veedor de los procesos, pero la administración pública tiene que brindar esa capacitación al ciudadano. Se llama trabajar en la actitud y en la aptitud. El ciudadano tiene que tener una actitud cívica, pero es el Estado el que lo tiene que formar necesariamente. Pero también hay que formarlo en la actitud individual, en la ciudadanía y en el ser, porque eso le permite al ciudadano ser veedor del proceso, pero también aportar sus ideas. Y eso significa que el gobierno tiene que tener la capacidad de escuchar, no solamente de informar. Y eso es un tema bien distinto en ese momento. Informar o comunicar. Comunicar. Sí, porque a veces nos quedamos solamente en comunicar lo que queremos hacer, pero no entablamos la conversación para escuchar y asentar esas ideas. Creo que ahí
de alguna vez cuando lo conversábamos con Diógenes, ¿qué se puede hacer en el Plan Colón? Escuchar a los ciudadanos. Démosle la posibilidad que el ciudadano se exprese y cuando se exprese, que ellos entiendan que eso que nos están diciendo se debe retroalimentar. O sea, debe ser una conversación de ida y venida. Eso forman los ciudadanos. Yo creo que lo que se hizo en Medellín fue que nos permitieron formarnos y en ese proceso de formación hoy creo que como ciudadanos tenemos un mayor compromiso. Claro, pero también se requiere la voluntad de la autoridad, porque también la autoridad puede trabajar desde un punto de vista cínico, en donde pensar y decir, como muchos de estas autoridades locales dicen, yo le doy a la gente lo que ellos me piden. Total. Sí, pero ubícate en el momento y ubícate en las realidades de ese público joven. Por eso hablaba del Olvídate cambio cultural. Claro, porque muchas veces la gente pide que me ayudes. Aquí hay un dicho muy panameño y dice que hay para mí. El que hay para mí, o sea, dime qué hay para mí, eso es lo que te pide la gente, sí, pero ese que hay para mí no necesariamente termina en que le des una bolsa de comida y allá a ver qué tú resuelves, o que le hagas una fiesta, un Summerfest, como están haciendo en las calles destruidas de Colón, y que eso lo que da es vergüenza, Diógenes. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la tristeza. Por eso te decía, el cinismo de la autoridad también hay que analizarlo aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Y de la gente. Y es como una especie de clientelismo permanente, pero créeme que la gente después de que pasa la noche, pasa el día y despiertan y se dan cuenta Después que pasa de la no ha goma pasado de esos nada fest. y que su vida sigue igual, la gente dice algo hace falta, pero eso que hace falta nadie se lo ha presentado. Pero es que si la gente dijera eso, no tuviera las mismas autoridades electas. Bueno, porque es que yo entiendo una es elección la forma como mal, se eligen las autoridades también. pero al final es voto a voto, por lo menos a nivel alcaldicio, no es por residuo como para ser diputado. Y al final del día, yo entiendo cuando alguien elija una vez a alguien malo y bueno, dice, me equivoqué, lo enmiendo. Pero elegir a la misma autoridad mala 1000 veces habla mucho más de la ciudadanía que la autoridad. Yo voy a rescatar en este momento la responsabilidad ciudadana, vamos a darle una oportunidad. Yo pienso también que, al menos en Colón, hablamos de Colón rápidamente, yo pienso que no ha habido una propuesta que seduzca, que persuada de manera como fuerte al ciudadano. No ha habido algo que... Ni siquiera yo recuerdo una propuesta de la alcaldía en toda mi vida que me había dicho, caramba, esto está bueno. Y es lo que nosotros nos hemos comprometido con hacer. Una propuesta donde el ciudadano comience, que esto yo creo que este es el secreto, el ciudadano comience a mirar a su esencia. Nosotros llamamos a que Colón mejore a través del ciudadano, pero si nosotros no le decimos al ciudadano, nosotros somos más de lo que hemos sido en los últimos años, nadie se va a comenzar a motivar a hacer algo distinto. Entonces, esta propuesta que vamos a presentar a partir del día de hoy, con un simple clic en su celular, donde identificamos 15 temas que son inherentes al desarrollo de una región. En estos 15 temas estamos planteando lo que vamos a hacer en cada uno de estos temas los próximos 5 años. El Plan Colón es un plan a 20 años. Yo estoy haciendo una propuesta de Diógenes Galván y el equipo que hemos elaborado esto, para los que vamos a hacer nosotros de este plan los próximos 5 años. Y tú, pero este plan debe continuar. Si tú ganas, ¿tú pensarías en reelección? No, no, porque el plan también sostiene la construcción de nuevos liderazgos, porque si nosotros no potencializamos al mismo ciudadano, si no comenzamos a buscar las mejores gente, no estamos haciendo nada. Correcto. Estamos pensando que somos los únicos y que somos los ungidos. O sea que podemos en 5 años recordarte esta grabación si decides 5 años correr. yo pienso ir al canal, voy a perder, como lo hemos conversado, el 30% de mis ingresos aquí en esta misión, este propósito de vida, y yo creo que no puede ser sostenible más allá de 5 años. Yo quiero jubilarme en el Canal de Panamá. Es que sí, en el caso de Diógenes Galván, que es un caso excepcional de la política, o sea, la posición que él ostenta en el Canal de Panamá, creo que representa 5 o 6 veces más que lo que puede representar la alcaldía. Pero él está interesado en ser alcalde. Sí, lo podemos hacer. No hemos preparado, lo podemos hacer en la parte económica. Pero a ver, para mí, como siempre lo he dicho, esta es una misión de amor por mi provincia. Yo me quedé viviendo en Colón contra todo pronóstico. Me he quedado, mi familia está en Colón y nos toca hacer algo porque alguien hizo algo por nosotros en algún momento. Y por mí. Entonces, vamos a hacerlo, hombre. Y cuando usted identifica un propósito, no hay sacrificio. Esto me supera a mí como individuo. Así que ese tema del dinero y todo, vamos a empobrecernos. No nos vamos a empobrecer. A lo mejor vamos a dejar de hacer algunas otras cosas, pero vamos a estar tan ocupados en la alcaldía que ni siquiera nos hace falta esas otras cosas. Entonces, caramba, es parte de lo que hay que hacer como un... Diógenes, tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Gracias.
Bueno, esta es la oferta electoral para alcaldes en Colón. Ahí está Alex Lee del PRD, José Juc Duque del Partido Popular, Elvia Chan del Molirena, Tilio Meneses del panameñismo. Está también Diógenes Galván, que aquí lo tenemos, de la Libre Postulación y Cambio Democrático, Luz Omaira, de Alianza IRM, Diana Mora, del Partido País, Rigoberto Hall, del Movimiento Otro Camino y de la Libre Postulación, y falta uno más. Kevin Thompson, de la Libre Postulación. Una oferta amplia. Enorme. Enorme. 9 candidatos allá para la Pero alcaldía. fuimos 8 en la, Sí, en la elección anterior. pasada, en la Sí, elección solamente pasada. tenemos uno más. Sí. Fuimos 8. Eso le da todavía más oportunidad al PRD, por cierto. El divide y vencerás. Sí, claro. No, es que no dividen. Ellos siempre se van, tú sabes, por la fórmula. No, Sí, pero el pero PRD dividen. también está dividido. Divide. Claro, es que es verdad. Dividen. Ahora tienes cuántos candidatos del PRD en esa fórmula. Exactamente. Así es. Pregúntate cuántos candidatos tienen vínculo con el PRD. Sí. Hay gente que la señora Elvia Chan era parte, y yo me acuerdo, yo la recuerdo muy bien, por ejemplo. O sea, Elvia Chan promoviendo era parte del del PRD. PRD y promoviendo la El señor candidatura del Juc señor también, Alex Lee, ¿no? pidiendo los votos por el señor Alex Lee. Ajá. Ahora está corriendo para morir. ¿El señor Juc también, del Partido Popular? No. No. No, ese no era. Pero me sigue saltando Al final creo que los sí, candidatos, y te incluye también, me siguen saltando los de libre postulación que corren también por la casilla de un partido. Sí, yo creo que eso fue nosotros lo que hicimos cuando nos dieron la oferta para estar. Tenemos un equipo de trabajo, activistas, hicimos un FODA de cuáles serán las ventajas, también las amenazas de aceptar esta propuesta. Y sin duda tuvimos que tomar una decisión política, porque lo que pasa es que si no eres tú, es alguien más. Entonces, el Cambio Democrático es un partido con 19.000 adherentes que, por supuesto, tenemos tenemos algo para trabajar. Pero le con pidieron a ellos. usted inscribirse en el partido. No tuvimos, ni siquiera en ese momento el señor Rux me pidió hacerle campaña, ni ¿Y siquiera en qué me lo consiste pidió en ese ese momento. apoyo de ambos lados? Bueno, en este momento el apoyo que ya maduró es, sí, promover la candidatura del señor Rux como independiente, como apoyo a la figura independiente, pero más allá de eso, no como un candidato a la alcaldía, a la presidencia, sino como un socio estratégico para Colombia. ¿Cuál es la diferencia? Porque nosotros tenemos un proyecto, tenemos un plan. No, para entender. Sí, ¿Por qué te ríes? hay una gran diferencia. Hay un plan. Nosotros tenemos un plan con propuestas y proyectos específicos que necesitan apoyo, financiamiento para ser ejecutados de un gobierno central. Por ejemplo, el señor Varela se gastó casi $1.000 millones en Colón, pero desde su visión. Ahora nosotros le Y estamos la de María pidiendo- Chelecu, y la visión Ahora de le María estamos Chelecu. pidiendo al señor Rómulo Rux que gaste $600 millones desde la visión de los colonenses, construida por los colonenses, y es muy distinto. Si el señor Rux gana, nosotros lo vemos de esa manera, como un socio estratégico. Si el señor Rómulo Rux gana, a Colón sin duda en los 2 primeros años de gobernabilidad le va a ir muy bien. Nuestro proyecto plantea cerca de 7.000 nuevos empleos, 7.000 nuevos empleos con los proyectos que estamos presentando. 5 polideportivos en la ciudad de Colón, de 2.2 millones de inversión cada uno. Estamos planteando la construcción de algo que le llamamos parque biblioteca, 8.5 millones de inversión para ser construido en el corregimiento de Nuevo San Juan. Estamos, como les hablé, la construcción del centro de convenciones, proyectos de infraestructura importantes que generan oportunidades de empleo de inmediato, pero también toda la participación del ciudadano en proyectos y programas permanentes de atención a la sociedad, el tema de la basura, el tema del medio ambiente, economía circular donde todos participemos, sostenibilidad ambiental, pero como lo mencionabas, sostenibilidad política. O sea, nosotros ya debemos llegar al espacio de poder, no a hacer política, sino a ser un articulador de los intereses de una ciudad, donde está la empresa privada, donde está la academia, donde están los jóvenes, donde están las organizaciones no gubernamentales, sentarnos en la mesa, encontrar puntos de encuentro, puntos medios y poner adelante Ahora, pero- por delante la provincia. Eso es... Volviendo a lo que planteaba Flor sobre el tema de la postulación política, o sea, de un partido político para alguien que caminó por la libre postulación, ¿eso le hizo ruido a esa gente que le firmó a usted? ¿Usted le explicó a ese electorado que le firmó esa decisión que estaba tomando? Porque estoy seguro que los que le firmaron para ahora también le firmaron en la anterior. Total, pero también me firmaron cuando estábamos Claro. escribiendo un partido. Exacto. Y después nos firmamos para ser independientes. Yo creo que es un tema de liderazgo. Cuando usted identifica una causa, nosotros tenemos muchos años como gestores sociales de nuestra provincia, y cuando usted tiene una causa, se construye un liderazgo. Las personas en Colón, los ciudadanos en Colón, que no son mis detractores, entienden con mucha claridad
de que lo que quiero hacer en Colón es por nuestra provincia. Y bien, siempre lo hemos tratado y siempre lo hemos estado haciendo. Así que yo pienso que la gente dice, ¿por dónde es Diógenes? ¿Por dónde es la cosa? Esto es, ok, entonces, si nos fortalece estar en la papeleta de un partido renovado, porque el Cambio Democrático hay que entender que es un partido que el liderazgo ese insano, y lo voy a llamar de esa manera, que tenía el partido en Colón en su momento, se fue para otra organización. Se fue para la organización Para RM. Para RM. Entonces, para mí también es un partido que está como renovándose, ¿no? No nos fue incómodo estar representados en la papeleta del partido. El Cambio Democrático en Colón tiene pero muy buena gente. Entonces, no es un tema de los partidos necesariamente, es un tema de la gente. No, y en el caso suyo particular, usted llegó a ser secretario general del Movimiento Otro Camino. Sí, por supuesto. O sea, que usted, el tema de la independencia o el partidismo, no es que me está esta mañana diciéndonos que usted es independiente y que usted no cree en los partidos. No, yo creo en usted los valores. Sí cree en los partidos. Yo creo en el valor de organizarnos como sociedad. Así que para mí los partidos son un elemento fundamental en el ejercicio de la democracia. El problema es cómo se han... Entonces, ¿por qué por la libre postulación? Y no solo por CD. Ahora al revés la pregunta. En vez de por qué con CD, ¿por qué por la libre postulación? Muy sencillo, por la historia. Porque recuerden que yo estaba trabajando, construimos Moca en su momento, se hizo inestable la situación en Moca, tuvimos que salir y comenzamos a buscar firmas para poder, porque el objetivo no hay que perderlo de vista. El objetivo es hacer algo que ya previamente está elaborado por Colón y eso se tiene que hacer desde la alcaldía, se tiene que hacer desde ese espacio. Así que teníamos que buscar el espacio. Buscamos las firmas, conseguimos las firmas y nos hicimos candidatos. Ya después de haber sido candidatos independientes, se nos hace la propuesta de Diógenes, no, y se lo voy a decir, esta idea del señor Rómulo no fue en ese momento. El señor Rómulo hace más de 2 años me dijo, Diógenes, yo creo que tu proyecto es muy bueno. Creo que tienen algo y vienen haciendo algo muy bueno. Y me gustaría, si llego a consolidar el partido, si no tenemos un candidato a la alcaldía, me gustaría apoyar ese proyecto a través de que... No. Así que yo hago la una distinción. palabra de mucho tiempo. Yo hago la distinción porque el otro día trajimos un candidato a diputado que decía que era independiente, pero estaba postulado por Esa es otra cosa. por el Molirena y estaba postulado por el PRD. Entonces yo le trataba de explicar que él no era independiente, sino que estaba postulado por un partido político y no hubo forma, él siempre se llamó independiente, porque es que tú no puedes ser independiente postulado por un partido. Es que O sea, a mí me como sigue un haciendo ruido. contrasentido, Es el camino, ¿no? es el camino. Pero si El otro camino. Sí, No, pero es si el caminaste, camino. recogiste firmas Exacto. y posteriormente un partido te quiere endosar, es otra historia. Sí. O sea, creo que hay un Trabajaste punto medio, para ¿no? Claro. para obtener, porque competiste. O sea, competí contra otros 9 ciudadanos, caminamos, gastamos recursos, tiempo y obtuvimos una cantidad de firmas y clasificamos. Eso no te lo puede quitar Sí, nadie. exacto, es verdad. Entonces, el hecho de que entonces alguien te postule, si alguien no hizo eso y un partido lo postula, esa persona no puede llamarse independiente. Esa persona es un ciudadano apoyado por un partido político. Pero un independiente es alguien que construyó esa identidad a través de un ejercicio, a través de un trabajo, a través de todo. Eso nos tomó mucho tiempo, 1 año. Entonces no podemos perder esa identidad. Y de hecho nosotros no estamos haciendo política, por ejemplo, con el Partido Cambio Democrático en Colón. Nosotros estamos haciendo una política independiente, vamos a llevar al señor Rómulo Rut a espacios de ciudadanos independientes para que lo escuchen. Pero si y gana a ver la alcaldía, ¿cómo lo hacen? Si gana la alcaldía, nada más le digo, Ajá. no Que le van a piense, pedir no nombramientos piense ahí. que no va a representar a Cambio Democrático. Va a ser una alcaldía de Cambio Democrático. Se lo van a recordar. No, ese va a ser la alcaldía de todos los coloneses, inclusive los PRD, los RM, los panameñistas. Pero Cambio Democrático va a recordar y va a decirle que Pero sí, claro, pero ese por mí estás ahí también. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo. va a Gracias ser por muy acompañarnos. diferente. Gracias por ser muy acompañarnos y diferente. ustedes también gracias por acompañarnos. Que Gracias. tengan buen día. Hasta mañana.